Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es agradecimiento. Cuando yo estaba estudiando este tema sobre el agradecimiento, en la palabra de Dios encontramos muchos siervos de Dios que le agradecieron a Dios, pero mire que le agradecieron a Dios aún en las dificultades, aún en los problemas, las circunstancias adversas. Y encontramos muchas personas hoy en día que cuando pasan una situación difícil, un problema, una circunstancia adversa, no le dan agradecimiento a Dios. Ven un problema, lo ven la dificultad. Y es precisamente ¿por qué? Porque el frente de esa persona solamente está el problema de la dificultad porque en todo momento la ve, todo momento habla esa circunstancia, todo momento habla del problema. Yo no sé si usted ha escuchado ese tipo de personas que se quejan en todo momento. En todo momento es que ese día tan lluvioso, este día tan asoleado, no, pero es que con ese calor, no es que con ese frío, no es que con esa temperatura, no es que con esta familia, no es que con ese jefe, no es que con ese sueldo. No, no viven agradecidos con nada. Todo les molesta, todo les parece malo, todo les parece difícil. Pero encontramos a la luz de la palabra que no todo es malo, todo es permitido por Dios. Cuando uno mira a la luz de la palabra encontramos que el mismo Señor dice que en una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. O sea, Él nos da a entender que todo Él tiene cuidado de usted y de mí, porque dice que Él conoce los cabellos suyos y míos. Sabe cuántos cabellos tenemos, pero también cuando permite que se caiga un cabello. Imagínense, un solo cabello, solamente Dios está pendiente. ¿Cómo Él no estará pendiente o presente en lo que usted está viviendo o está pasando? Debemos ser agradecidos en todo lo que estemos viviendo. Agradecidos porque Dios lo permitió. Y hay veces el Señor lo permite es para probarnos, otras veces para formarnos, otras veces para transformarnos, otras veces para cambiarnos, para cambiar la actitud, el carácter, de pronto los pensamientos, de pronto porque hay veces nos creemos sobrados, nos creemos como que soy más que la otra persona, que este cargo no lo tiene otro, que este título no lo tiene nadie, que muchas cosas que vende el mundo y que le venden otras personas, y a veces nos jactamos hablando porque tengo esto, tengo lo otro, pero no nos damos de cuenta que realmente hay personas que pasan necesidades y viven más agradecidas que nosotros. Pero ¿qué es el agradecimiento? El agradecimiento es una acción de dar gracias, es agradecer, es decir, sentir, mostrar gratitud o dar gracias, ya que la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder o en alguna manera, según lo habla el diccionario de la lengua española DRAE, cómo nos disponemos a recibir ese agradecimiento, si estamos dispuestos a recibirlo o a criticar el agradecimiento. Porque hay personas que le dicen de pronto a usted, usted debería sentirse agradecido por ese puesto, usted debería sentirse agradecido por esa familia que Dios le dio, usted debería sentirse agradecido porque tiene un papá, tiene una mamá, usted debería sentirse agradecido porque tiene un techo, tiene una familia, tiene una provisión, tiene un plato en la mesa, tiene comida en la mesa. Y no agradecemos porque queremos muchas veces más. No agradecemos lo que tenemos. ¿Cómo será cuando tengamos más? Mucho menos vamos a agradecer y antes vamos a pedir más de lo que queremos hacer o lo queremos pedir. Pero miremos lo que nos habla la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Josué. Quiero que vayamos al capítulo 24. Josué capítulo 24, vamos a mirar los versículos del 1 al 16. Se reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron
lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, seteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Encontramos a Josué cuando ya estaba en Canaán, un hombre en el cual Dios usó sobrenaturalmente para seguir el legado de Moisés, llevar el pueblo hebreo de lo que Moisés lo había sacado, Dios lo había usado para sacarlo de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida. Pero cómo viene Josué y le habla al pueblo y le habla de dónde los sacó el Señor, dónde los trajo el Señor, pero también les da unas especificaciones: a quienes serviráis, a los dioses de los amorreos o al Dios que los sacó con mano poderosa de la tierra de servidumbre de Egipto. Y hay veces nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé a quién Dios los sanó de un cáncer, de una enfermedad, de un accidente. Dios los salvó aún de la misma muerte, pero se acordaron en un momento que Dios lo hizo y con el tiempo se olvidaron. Algo similar sucedía con el pueblo hebreo. Se olvidaron de las maravillas, los prodigios, las señales que Dios les hizo para sacarlos de la tierra de Egipto, para pasarlos por el desierto, como una nube durante el día los guiaba, los orientaba, y una nube de fuego guiaba su camino en las noches para mirar por dónde iban. Y eran los milagros que Dios hacía en el pueblo hebreo. Pero viene Josué y les explica y les dice: a quién sirváis. Ustedes verán a quién servirán. Pero también más adelante en este mismo capítulo encontramos, pero también que si servirían a los dioses de los amorreos, vendría la ira de Dios sobre ellos, porque entró a la tierra de Canaán la 4ª generación. No entró el pueblo que el Señor sacó de la tierra de Egipto. Ese pueblo quedó tirado en el desierto. Dice la palabra que quedaron como cadáveres tirados en el desierto, porque era un pueblo idólatra, era un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba, un pueblo que criticaba a Moisés, criticaba a Dios. Era un pueblo que no estaba conformista, un pueblo en el cual el Señor le dio de todo. Dice la palabra de Dios que Dios les dio maná del cielo. Dice que cayó pan del cielo, pero también dice la palabra que les dio carne. Ellos pedían carne, que estaban hastiados de comer solo pan, pero viene el Señor y les manda carne del cielo. Llegaron codornices a ese lugar donde ellos estaban. Dice la palabra que ellos podían estirar la mano y coger las codornices, porque eran miles de codornices que llegaron a ese lugar y ellos las podían tomar. Y también encontramos que ellos, al ver las codornices, dicen que algunos se atragantaron de comer tanto y algunos murieron por la gula. Lo mismo sucedió cuando el Señor les mandó el maná, el pan del cielo. Les dio especificaciones a través de Moisés que podían comer el maná del cielo, porque a diario el Señor les daría el maná, el pan del cielo, que no podían guardarlo porque ese maná se les dañaría. Y algunos lo guardaron, no hicieron caso, lo guardaron, y dicen que al otro día, nomás al otro día, ya ese maná tenía moho, ese pan tenía moho, o sea, ya no les servía a ellos. Encontramos el agradecimiento. Este hombre, Josué, llevaba a este pueblo a agradecer al Señor, agradecer a Dios
por todo lo que el Señor había hecho. Por eso Él les hace en este capítulo 24 de Josué 1, les hace el recuento de lo que el Señor había hecho con el pueblo, todo lo que el Señor los había llevado y cómo los había aún defendido contra sus propios enemigos, a los amorreos, a los jebuseos, los heteos. Todos estos Dios mismo los llevó a pelear contra ellos, pero Dios mismo les dio la victoria a ellos para conquistar esas tierras que el Señor les iba a dar al pueblo hebreo. Quiero preguntarle a usted, ¿qué lo ha llevado el Señor a conquistar a usted? ¿A su esposa? ¿A su esposo? ¿A su hijo que estaba en las drogas? ¿A su hijo de una relación ilícita? ¿Su negocio? ¿Sus finanzas? ¿Su casa? ¿Su automóvil? ¿Su familia? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida y que usted no vive agradecido, sino solamente agradeció en un momento, pero se le olvidó lo que el Señor ha hecho? Usted y yo a veces somos personas olvidadizas. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de cómo el Señor ha trabajado en cada uno de nosotros. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. La palabra de Dios dice que nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. De dónde el Señor te sacó. Del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, de ese lugar de perdición, de ese lugar de vicio, de alcohol, de prostitución, de engaño, de traición, de mentira, de robo, de hurto. ¿De dónde nos sacó el Señor? No podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y vivir agradecidos pues de dónde nos sacó. Hasta el día de hoy, usted que me está escuchando debe estar muy agradecido con el Señor, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy estamos vivos gracias a la misericordia de Dios, porque aún el Señor dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si usted me está viendo en ese momento es porque Él quiso tener misericordia de usted y de mí el día de hoy. Entonces gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, porque tu misericordia nos alcanzó, tu misericordia nos cobijó, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y te damos las gracias por un día más de vida, por un día más en tu presencia, por un día más estando a tu lado, Señor, y poder conocer tus maravillas y tus prodigios. José llevó al pueblo a reunirlo y les hace una historia, un recuento, la travesía que tuvieron que vivir y pasar por el desierto, estos 40 años que tuvieron que pasar en el desierto. Pero el Señor los protegió y los guardó y les proveyó en medio de las adversidades. Yo creo que usted ha pasado situaciones difíciles, situaciones adversas, pero el Señor no lo ha dejado morir de hambre. El Señor no lo ha dejado acostarse por lo menos en un plato de comida. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Dice la palabra que qué padre a su hijo le daría en vez de un pan, una piedra. Dice mucho más, Dios nos daría a usted y a mí, que somos sus hijos. Claro está, somos los hijos de Dios si reconocemos que Jesucristo es nuestro Redentor, que el Señor envió a Jesucristo para salvarnos, para darnos libertad, para sacarnos del pecado, pero para que podamos tener acceso a la vida eterna. ¿Cómo el no estar agradecidos con el Señor? A diario debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque todavía respiramos, porque todavía podemos ver el sol, porque todavía podemos ver la lluvia, porque todavía podemos percibir lo que se mueve en nuestro entorno. Debemos estar agradecidos porque estamos con vida, porque el Señor le plació darnos un día más de vida y es el tiempo de agradecerle. Yo no sé qué situación, qué circunstancia usted estuvo pasando, estuvo viviendo. No sé si estuvo hospitalizado, hospitalizada, si estuvo, por ejemplo, en este tiempo que vivimos de COVID, si el COVID lo cogió a usted o a su familia y estuvo hospitalizado o estuvo en su casa, de pronto hicieron remedios caseros, pero fue el Señor, fue la misericordia de Dios. Muchas personas dicen, es que si no hubiera sido por la vecina, es que ese médico milagroso, es que no, fue el Señor que colocó a esa persona, permitió esa situación en su vida, porque la palabra de Dios dice que Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Dios es el que da la vida y la quita. Debemos estar agradecidos en todo lo que el Señor ha hecho, aún por lo que no hemos recibido. Si usted y yo no hemos recibido lo que tanto le pedimos al Señor, es porque no es el tiempo, no es el tiempo que no lo va a dar. Si hay cosas en las cuales usted le pidió en el pasado y no la recibió, era porque no era para nosotros, no la teníamos que recibir, no la debíamos obtener porque no era que el Señor lo quisiera para usted y para mí. Pero ¿por qué Josué llevó al pueblo a servirle al Señor, pero en agradecimiento por los lados que había hecho con ellos? Porque el Señor sacó a todo el pueblo hebreo de la tierra de Egipto, tierra en la cual el Señor lo libró de la servidumbre, de la esclavitud que estaban viviendo. Pero el Señor los guardó y aún así lo llevó a derrotar a los enemigos que tuvieron que enfrentar el pueblo hebreo a través de la dirección de Dios con Josué. ¿Qué luchas, qué dificultades tuvo que enfrentar usted? Peligros,
un accidente, de pronto que usted se salvó de ese accidente, de pronto de una deuda que el Señor lo libró, de pronto de una mala decisión. Eso es lo que usted y yo debemos estar agradecidos, y es agradecerle al Señor por lo que ha hecho, es agradecerle al Señor por lo que no permitió, es agradecerle al Señor por lo que está haciendo, es agradecerle al Señor por lo que hará, porque Él mismo, si usted y yo le clamamos y le pedimos al Señor que nos revele en la palabra y nos hable, Él nos revelará cuál es el plan que tiene para usted y para mí en los proyectos que tenemos y los colocamos delante del Señor. Él nos revelará si son de Dios, si no son de Dios, si Él lo permite o no lo permite. Él nos lo dará a conocer y nos lo hará entender cómo debemos obrar y actuar. El agradecimiento, esa gratitud debe nacer directamente del corazón, porque hay personas que aunque una persona venga y le ayude y le colabore, ya era hora que me diera algo, ya era hora que me colaborara, por fin se dignó en darme algo, por fin se dignó en venir y bendecirme. Eso es Dios que coloca a otras personas, es Dios que coloca a alguien para bendecirlo, así como Dios hizo con Elías. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, fue y se metió en una cueva. En esa cueva se escondió para que esta mujer no lo encontrara y no lo matara, pero dice la palabra que el Señor envió chulos a ese lugar, esos chulos lo envió con comida, pero dice que a ese lugar había cerca un riachuelo y él bebía esa agua, pero esta ave le traía carne y él podía comer. Ese fue el sustento de Dios. Dios está usando a otras personas para bendecirlo a usted, pero usted mira en la persona, pero es que usted mira, es que esta vecina tiene que darme, es que mi papá tiene que darme, mi mamá tiene que darme, es que el de allá tiene que traerme. No, es la misericordia de Dios que toca el corazón de esa persona para darle a usted, y usted debe sentirse primeramente agradecido con Dios. Segundo, que Dios usó a esa persona y bendecir a esa persona que Dios usó. Ahí vemos la gloria de Dios. Hay personas que esperan es que Dios baje de su trono y venga y le diga: esto es para usted, esto es lo que yo tengo para usted, esto es lo que le voy a dar, pero no permitimos que Dios use a otras personas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí. Hay veces nosotros colocamos como un ídolo a otra persona. Es que si no fuera por tal persona no estaría en este lugar, si no fuera por tal persona no hubiera llegado a este cargo, si no fuera por tal persona no hubiera tenido este automóvil, es que si no fuera por tal persona no tenía un ingreso. Es Dios que está permitiendo, está usando a esa persona para bendecirnos. Por eso siempre debemos ser agradecidos, como dijo Jesús, que le decían al Señor: Señor bueno. Y Jesús que le dijo: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios, y Dios es bueno en todo. Hasta el día de hoy ha sido bueno Dios con usted y conmigo, bueno en todos los aspectos. No miremos el problema, no miremos las dificultades, porque si no solamente tendremos enfocada la mirada en el problema, de la dificultad y la circunstancia adversa. Debemos tener puesta la mirada en el Señor, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Miremos ahí mismo en el capítulo 24, quiero que me acompañe al versículo 17 y 18. Dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros. Pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mire que aún Josué les explica y les dice al pueblo a quién deberían darle gracias, de quién deberían estar agradecidos. Les explica y les dice que por Jehová, por Dios que nos sacó de ese lugar, que aún nos usó para vencer a nuestros enemigos. ¿Qué circunstancia adversa el Señor lo llevó a vencer a usted? Aún una enfermedad que no tenía cura, aún en una situación en la cual usted no veía salida en el área laboral y financiera, y el Señor usó a otra persona, se la atravesó en su camino para que se diera cuenta que el Señor sí tiene cuidado de su vida, de lo que usted está pidiendo y está anhelando. Dice la palabra que el Señor conoce los deseos del corazón, pero también conoce las intenciones del corazón. Y cuando conoce los deseos del corazón es cuando el Señor da lo que a usted y a mí nos agrada y esperamos que nos dé el Señor, pero siempre y cuando venga la bendición de Él. Y es lo que Josué le estaba explicando al pueblo. ¿Por qué debemos estar agradecidos? ¿Usted por qué está agradecido? ¿Usted todos los días le da gracias al Señor por un día más de vida? Le da gracias al Señor porque puede ver el sol, puede sentir los rayos solares en su vida, en su cuerpo. Le da gracias al Señor
porque tiene un techo, tiene un hogar, tiene una esposa, tiene un esposo, tiene unos hijos, tiene una familia, porque usted todavía tiene sus padres, porque usted todavía tiene un ingreso, un lugar donde puede ir a laborar y regresar a su casa. Le da gracias cuando usted llega a su casa. Señor, gracias porque me guardaste en este día, me protegiste, me bendeciste en este día y llegué en paz a mi casa, llegué lleno de vida, lleno de salud. Muchas veces nos preocupamos porque no tenemos y tenemos tanto que agradecer. Yo miraba a la luz de la palabra que hay tantas cosas que uno mira en la palabra y realmente el Señor nos ha bendecido tanto que nos preocupamos es más por lo que no tenemos. Si usted no tuviera salud, pudiera ir a trabajar, podría ir a manejar su automóvil, podría irse a viajar, podría ir a la playa. No lo podría hacer porque una persona postrada en una cama tiene que depender de otras personas si quiere ir a otro lugar para que lo trascienden y lo lleven. Pero si usted y yo estamos llenos de vida, démosle gracias al Señor porque su misericordia nos cobijó y nos guarda, y nos protege y nos llena de vida y de salud. Eso es lo que pasaba con este pueblo que le estaba explicando Josué al pueblo hebreo. Motivos de agradecimiento. ¿Cuáles son sus motivos de agradecimiento? Ojalá hiciéramos una lista, Señor. Gracias por esto, por esto y por esto. Pero también gracias porque no me diste esto y esto. No me correspondía, no era el tiempo. De pronto más adelante me lo darás. Pero gracias por lo que me has dado. Gracias porque me has proveído. Gracias porque no me has dejado en deshonra. Gracias porque no me has dejado en vergüenza. Tanto que tenemos que agradecerle al Señor y nos preocupamos tanto por lo que no tenemos como si realmente nos hiciera falta. Cuando nos damos cuenta, muchas veces le pedimos a Dios, muchas veces nos esforzamos por conseguir cosas y vamos a mirar, muchas de esas no las usamos o las usamos un tiempo y quedan arrumadas porque realmente no las necesitamos. Le damos gracias por la provisión, le damos gracias porque nos guardó, le damos gracias porque Él nos restauró, le damos gracias porque nos llamó, le damos gracias porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué estamos diciéndole al Señor? ¿Será que dependemos de lo que nos dice la luz de la palabra, o dependemos de lo que nos dice los demás, o dependemos de lo que yo puedo obtener a raíz de mis fuerzas o mis conocimientos? ¿Cómo estamos obrando y cómo estamos actuando? Todo agradecimiento hacia Dios requiere quitar de nuestra vida todo lo que nos esté estorbando para servirle de todo corazón y sin objeción, ni mucho menos los obstáculos. Cuando no se sirve a Dios, no hay agradecimiento. Cuando usted no le sirve a Dios, no hay agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces usted pueda que no le sirva a Dios en la iglesia, en el servicio, de pronto cuando va a la iglesia los domingos, no le sirve a Dios, pero usted debe ser una persona agradecida en todo momento, en todo lugar. Porque muchas veces sacamos excusas para no ir a la iglesia. Ay no, hoy es domingo, hoy es día de culto, hoy quiero descansar, toda la semana trabajando y hoy me toca ir a la iglesia. No, me toca madrugar. No, mejor me quedo viendo una película, hoy me quedo haciendo descanso en mi casa, me quedo viendo un partido de fútbol. Siempre le sacamos excusas a Dios. Venga, y cuando estamos en una necesidad, sí tiene Dios que correr a atendernos para mirar qué es lo que necesitamos. Y eso es lo que muchas veces esperamos, como que el Dios bombero, venga que necesito esto, ayúdeme en esta situación. Uy, Señor, que este problema no me alcance, que este problema, esta dificultad tenga cómo proveer, cómo sacar, cómo ayudar, cómo cambiar esta situación. Ay, sí buscamos del Señor. Pero cuando realmente le debemos agradecer, no lo hacemos. Usted sabe que a diario debemos levantarnos y ojalá postrarnos delante del Señor. Señor, coloco este día delante de ti. Coloco mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia. Lo coloco delante de ti. Señor, que seas tu mano poderosa guiándonos y llevándonos y guardándonos y protegiéndonos. Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este día, que seas tú llevándonos en el nombre de Jesús. Y en la noche, ojalá tenga usted por lo menos 5 minutos y pueda usted arrodillarse delante del Señor y darle gracias porque lo guardó en este día. Gracias porque pudo llegar bien a su casa, pudo estar con su familia. ¿Cuántas personas salen de su casa y no vuelven? Y no se sabe. Usted ha escuchado noticias en las cuales dicen: la niña la dejé en el colegio y no volví a saber qué pasó. Tal joven se fue para la universidad y no se sabe, no llegó nunca a la universidad y a la casa tampoco. ¿Qué pasó? Ni idea qué pasó. Pero usted y yo, que si llegamos a casa, ¿por qué no le damos gracias al Señor? ¿Por qué no le damos gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias? Miremos ahí en Josué capítulo 24, en lo que nos dice el versículo 20 al 24. Si dejares a Jehová y servires a dioses ajenos, ese volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien.
El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Qué dioses habla la palabra de Dios? Aquí habían unos dioses de los amorreos, que son las imágenes que seguían en los amorreos. Esos dioses que algunos de los israelitas se fueron tras sus dioses. Hoy contamos con diferentes clases de dioses igual que en ese tiempo. Los dioses de imágenes, que hay personas que se postran ante una imagen, que va al dios de la imagen de no sé tal parte, a la virgen de no sé cuál parte, que van porque allí el dios milagrero, que al dios que le hace el milagro en otro lado. Pero también hay otros ídolos que no le permite a usted avanzar. Es que yo no oro y no leo porque es que a mi esposo no le gusta, no le gusta verme leer la palabra, no le gusta verme orar, él se pone de mal genio y me pelea a mí. Es que a mi esposa le da mal genio que yo esté leyendo la palabra, esté orando. Es que no le gusta que yo vaya a la iglesia, entonces para evitar problemas mejor no lo hago, no voy. Un ídolo, y se convirtió en un dios, y ese dios es el que no deja avanzar ni evolucionar a la persona. Esto sucedía con este pueblo. Este pueblo, por eso Josué les especificaba a quién serviréis, y él decía a quién debían servirle: a los dioses de los amorreos o a Dios, Jehová de los ejércitos, el que los sacó de la tierra de Egipto. Por eso le decía: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Nuestro corazón debe estar inclinado al Señor, a Jesucristo. A Él debemos estar inclinado nuestro corazón. Y el pueblo respondió: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Al Señor, a Él obedeceremos, a su voz obedeceremos. O sea, prácticamente que nos conectemos con la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla el día de hoy? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer en tal situación, en tal circunstancia? ¿Qué me dice Dios a la luz de la palabra? ¿Cómo debo tomar esas decisiones? No las decisiones que dice X o Y persona, no las decisiones del astrólogo, del brujo, del que viene y le habla a otros cuentos, a ver cómo puede usted tomar decisiones. No, la palabra de Dios. Por eso encontramos en el libro de Oseas que el Señor dijo: este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y es porque no leemos la palabra, no meditamos en la palabra, no estudiamos en la palabra, porque muchas veces me da pereza, es que no entiendo. Hay personas que me dicen: es que yo cuando leo me cojo un sueño, yo empiezo a leer y me empieza a dar pereza y sueño. Y eso es una cosa. Y otra es que yo a veces leo y no entiendo nada. Claro, porque la palabra de Dios dice que la mente del hombre está cautiva, está cauterizada. Pero si usted no medita, estudia en la palabra de día y de noche, como lo Dios le mandó a Josué en 1:8, no podrá haber cambio en su vida. Por eso usted y yo debemos meditar y estudiar en la palabra. A diario debemos estudiar la palabra para que nuestra mente sea renovada en la palabra de Dios a diario. Entonces la decisión tenía que ser una, y tener claridad y por qué el agradecimiento a Él y por qué servir a Dios, si ellos prácticamente venían de una situación difícil en la cual el Señor los sacó de ahí. Por eso ahí lo dice en el verso 24: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿A quién le va a servir usted? ¿A su esposa? ¿A su esposo? No, es que él no me deja ir a la iglesia, el que no le gusta, es que no le gusta ni que yo lea la Biblia, porque es que me dice que es que ahora me voy a volver una religiosa, que es que ahora quién se la va a aguantar. Muchas cosas que el enemigo usa a otras personas para doblegarnos la voluntad. Agradecimiento y dispuestos a su servicio. Hay personas que aplazan su servicio, su alabanza, su adoración, al ser agradecidos con el Señor. Y es porque los afanes de este mundo lo llevan a enfrascarse en sus propias prioridades y se convierten en otros dioses a los cuales les da prioridad. Hay personas que Dios me ha permitido dirigir y guiar en el ministerio, en el liderazgo, y les pregunta a uno la tarea, ¿cómo le fue? Antes, a duras penas que salí esta mañana a trabajar, y a la hora que llegué, ¿a qué horas yo no tengo tiempo a leer? ¿A qué horas voy a orar? Con ese cansancio que yo llego, y bien tarde que llego a mi casa y me levanto bien cansado. ¿A qué hora voy a leer? ¿A qué hora voy a orar? Tremendo. Los afanes de este mundo le ganan a la persona y los afanes de este mundo lo envuelven. Yo he escuchado personas que dicen: no, yo trabajo 24/7. Venga, usted es una persona tan trabajadora, ¿dónde está lo que gana? No se le ve, no se le ve la plata. Y personas que yo he ido a orar, que Dios me ha permitido ir a orar,
el fin de semana en rumba y en trago. Tremendo, porque toda la semana trabajando para ir a despilfarrar la plata en un bar, una discoteca, en una cantina, y ahí quedó tanto esfuerzo. Y muchas veces dicen, no, es que no se ve la plata. ¿Cómo la va a ver si mire para dónde la destina? Esas son las malas decisiones. Por eso cuando leemos la palabra, el Señor nos da esa claridad y ese entendimiento, porque a veces le tenemos más entendimiento al vecino, al amigo. Venga, vámonos, tomémonos echémonos una canita al aire, eso no tiene nada, salgamos con los amigos, vamos de vez en cuando. Usted se lo merece tanto que trabaja, vamos, claro. Y usted va y se convirtió cada 8 días la salida. ¿Y dónde tiene usted la provisión? No está. Y con eso sí somos agradecidos. No es que si no fuera por tal amigo, no me hubiera quitado esta tusa. Si no fuera con tal amigo, no hubiera ido a tomarme una. Así que sí que me hacía falta. Y después pidiendo plata prestada. Después viviendo con lo prestado, con lo ajeno y no con lo suyo. Por eso el Señor hoy quiere darnos a usted y a mí ese agradecimiento que quiere que Él, usted y yo tengamos para con Él. Quiero que miremos otra historia. Miremos en Lucas capítulo 17. Vamos al libro de Lucas capítulo 17, veamos del 12 al 19. Lucas capítulo 17, del 12 al 19. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo. Yo leía esta historia y decía, tremendo, así hay mucha gente desagradecida. Desagradecida, van a la iglesia, oren por mí porque tengo esta enfermedad, oren por mí porque estoy viviendo tal cosa, oren por mí por tal cosa. Sí, viene el Señor y usa al pastor, al líder, y ora por la persona y la persona queda sana. Y a los 8 días, 15, ¿dónde está tal persona? No volvió. No, es que imaginé que entró a trabajar y ya no le queda tiempo. No, es que imaginé que se fue para tal lugar y ya no puede venir. Ni siquiera fueron a darle las gracias al Señor. Ni siquiera el agradecimiento por lo que el Señor hizo. Fueron momentos de personas, de emociones. Estos 10 leprosos eran ese tipo de personas, de emociones. Así hay muchas personas que solamente viven de emociones. Uy, sí, hoy la alabanza estuvo sobrenatural. La palabra, uy, sí, esa palabra sí me sonó, esa palabra sí me dio. Y en la semana están amargados, resentidos, aburridos, llenos de problemas, de pleitos, de contiendas. ¿Por qué? Porque son personas emocionalistas, que solamente viven de emociones momentáneas. No viven esas emociones en el lugar secreto, no pagan un precio delante del Señor para que el Señor, ese agradecimiento esté a diario. Vivir la gloria de Dios, eso se tiene que vivir a diario. Vivir la presencia del Señor se tiene que vivir a diario. Pero ¿cómo se vive a diario? Con disposición. No porque a usted le tienen que decir, pero vaya a la iglesia, pero vaya, llore, pero ayune, pero lea la palabra, busque de Dios. ¿Cuántas personas se le dicen y vuelven y se caen, se revuelcan en el fango, vuelven al vicio, vuelven al alcohol, vuelven a la división, a la pelea? Pero que busque de Dios, vaya, llore, vaya y lee la palabra, vaya, métase en un ayuno. No, es que eso a mí no me gusta. Prefieren vivir situaciones difíciles y adversas. Es lo que el Señor quiere hablarnos. Mire estos 10 leprosos, solo uno. Pero lo más impactante que me llamaba de esta historia, mirar la anécdota que el Señor le dice, ve y preséntense delante del sacerdote. Solamente dijo esa palabra el Señor Jesús. Dice que ellos iban en camino hacia el sacerdote y fueron limpiados. Ya habían sido sanados. O sea, el Señor no tuvo ni que imponer las manos sobre ellos ni hacer una oración por ellos. Solamente vayan presentes ante el sacerdote y fueron limpiados. Ni siquiera dijo serán limpiados. Fueron limpiados en el trayecto, en el camino. Pero este hombre entendió que fue Jesús el que lo había sanado. Por eso se volvió, se postró delante del Señor a darle gracias. Gracias por lo que había hecho, pero yo lo que más me impactó fue que recibió doble bendición. Fue limpiado, pero el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Prácticamente el Señor le estaba hablando que ya podría tener acceso al reino de los cielos, a la eternidad con Él, con Cristo. ¿Cuántas veces vamos solamente por una bendición?
Y el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos a usted y a mí la doble porción, pero los afanes ni siquiera lo recibimos, ni siquiera lo entendemos, porque solamente vamos con una proyección, una meta, un pensamiento. Necesito que Dios haga este milagro en mi vida, pero ni siquiera vamos esperando darle gracias a Dios por lo que hace, por lo que está haciendo, como pasó con estos 10 leprosos. Ya que en esta historia encontramos la historia de estos 10 hombres leprosos, quienes se acercan al Señor Jesús a implorar por su misericordia. Pero ¿cómo sería la reacción de ellos que le obedecieron al Señor solamente uno y los otros no? Ya que la orden del Señor era ir y presentarse ante el sacerdote, y ya habían sido limpiados, sanados, y ellos lo pudieron experimentar, pudieron evidenciar. Pero ¿por qué los 10 leprosos solamente uno pudo venir a darle la gloria a Dios, postrarse delante del Señor y darle las gracias? Un hombre agradecido. Mire que solamente no sucede en esta historia, hay muchas historias. Yo he escuchado y he visto historias de personas que el Señor ha hecho un milagro que ni los mismos médicos han dado con la cura. Pero como el Señor los sana, los libera de esa situación, y son personas olvidadizas. Así pasaba con el pueblo de Israel. Se les olvidó que el Señor les dio maná en el desierto. Se les olvidó que el Señor los alimentó con carne, codornices. Se les olvidó que el Señor hizo a Moisés salir agua de la peña para que ellos tuvieran agua que beber en el camino. Se les olvidaba porque cuando al poco tiempo murmuraban, criticaban contra Dios. Pero ¿para qué nos sacó de Egipto, donde teníamos legumbres, donde comíamos bien, y nos trajo a este desierto para que muriéramos tirados en el desierto? Sin darse cuenta de los milagros que el Señor hacía. O sea, el día de ayer fue glorioso, pero hoy ya se me olvidó, ya tengo este problema. Así hay veces vivimos más con el problema que se nos presenta que con lo que realmente el Señor hace y quiere hacer en nuestras vidas. De todos los 10 leprosos solo uno vino, pero por venir a glorificar al Señor pudo descubrir, pudo conocer la gloria de Dios, porque el mismo Señor, vete, tu fe te ha salvado. Como en el caso de este leproso, eso corresponde a usted y a mí, postrarnos en alabanza y en adoración como acción de gracias. Ese agradecimiento por haber recibido lo anhelado y lo esperado. El agradecimiento hacia el Señor debe nacer del corazón y no por las circunstancias que estemos pasando, ya sean buenas o malas. ¿Qué circunstancia está viviendo usted? ¿Qué circunstancia está permitiendo el Señor en su vida que usted no le ha dado gracias al Señor ni por lo bueno ni por lo malo? Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo le demos gracias a Él, independientemente de cómo estemos viviendo, estemos pasando. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios 5, 19 al 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí el apóstol Pablo les habla a los de Efeso, dándole gracias a Dios por todo. Aquí no es que solamente gracias por lo de ayer, pero hoy necesito esto. Así hay personas. Debemos darle gracias a Dios todo. Dice: dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde usted y yo debemos hacerlo de todo corazón, darle gracias al Señor en todo lo que hemos vivido, estamos pasando. Este es el poder del agradecimiento. En todo y por todo dar gracias. Nunca podemos ser mal agradecidos con Dios por sus buenas obras, independientemente por lo que estemos pasando, ya que el ser agradecidos abre puertas. ¿Por qué abre puertas? Quiero que me acompañe al libro del a los libros de Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Vamos a mirar el Salmo 100. Salmo 100. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Vendid de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí encontramos al salmista con un salmo de agradecimiento, pero con un salmo de alabanza y adoración. Hay momentos usted saca tiempo para alabarlo, adorarlo, glorificarlo, o deja que su mente divague en el problema, en el conflicto, la circunstancia, la adversidad.
Ese momento es que usted debe alabarlo y glorificarlo, exaltarlo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a lo sumo. Es alabarlo. Aquí el salmista nos lleva a usted, a mí, a alabarlo. Acción de gracias, agradecimiento. Ya que el Señor quiere que usted y yo encontremos la gratitud y en la cual abre puertas. Y es cuando glorificamos y exaltamos su nombre porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero miremos que lo opuesto a la gratitud. Acompáñenme al libro de Números. Libro de Números, capítulo 14, del 26 al 35. Números 14, 26 al 35. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo les introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Tremendo. La desobediencia, la murmuración, la queja, la crítica. Es que Dios no me ha dado, es que Dios no me da, es que Dios no me escucha, es que Dios... ¿Cuántas personas escuchamos hablar así? Este pueblo murmuraba contra Dios y el Señor dice, mis oídos han escuchado lo que han dicho ustedes. Pero aún el Señor desata su ira sobre este pueblo y aún viene juicio sobre ellos. Porque decía, 40 días duraron recorriendo la tierra que iban a conocer, Canaán. 40 días. Pero les dijo, 40 años pasarán en este desierto, un día por cada día de los 40 días, y será de maldición para ellos. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que su corazón seguía en Egipto, pero su cuerpo, su mente estaba en el desierto. ¿Cómo el Señor quiere que usted y yo entendamos el agradecimiento? La murmuración, la queja, la crítica, el hablar mal, no es de Dios, es del enemigo. Ahí lo encontramos en el libro de Números capítulo 14. Las consecuencias de ser desagradecidos. Este pueblo sufrió las consecuencias por ser rebeldes, idólatras, murmuradores, inconstantes, y viene el castigo del Señor y aún a sus generaciones, ya que este pueblo fue con el que el Señor se glorificó con maravillas, prodigios y milagros, pero ellos no entendieron, ya que estaban de cuerpo presente, pero el corazón no lo habían soltado de Egipto. El agradecimiento en usted debe estar para Dios. Debemos darle gracias a Dios. El agradecimiento debe nacer del corazón. Lo quiero invitar para que usted y yo seamos personas agradecidas, pero que lo digamos, se lo expresemos al Señor. Puede ser donde usted vaya, donde usted se encuentre, también hágalo en el lugar secreto. Dele gracias al Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por esta casa, gracias por este techo, gracias por lo que haces en mi vida, Señor. Soy un hombre agradecido delante de ti por todo lo que tú has venido haciendo en mi vida. Debemos tanto que agradecerle al Señor y tan poco que debemos pedir. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos capítulo 145 y miremos del 9 al 18. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan
y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él es el Señor, Él es el que provee. Está cercano a todos los que le invocan, está cercano a todos los que le pedimos a Él, está cercano a Él. Si Él está cercano a cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades, venga, ¿por qué no nos acercamos a Él en agradecimiento? Cuánto más glorificaremos, magnificaremos y exaltaremos el nombre de Jehová, el nombre de Dios, su gracia, su poder debe estar en cada uno de nosotros. Hay tanto que agradecer y poco que pedir, y es cuando tenemos ese espíritu de agradecimiento, ya que si hasta el día de hoy usted y yo nos ha bendecido, debemos ser un motivo de agradecimiento. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto andan más enfocados en los afanes de este mundo. Esas personas que no se dan cuenta que el Señor hoy le dio un día más de vida. Esas personas que no se dan de cuenta que el Señor se está glorificando en su vida, en su trabajo, le da las habilidades, le da las estrategias en ese negocio, aún con su familia, aún en el trabajo que usted está haciendo. Es el Señor que se está glorificando en usted y no lo vemos. Vemos más la dificultad y el problema. Hoy debemos darle gracias al Señor. Dale gracias por todo lo que está haciendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Pero también venimos, Señor, a pedirte perdón. Perdona, Señor, porque a veces nos enfocamos más en la dificultad, en el problema, en el conflicto, en la circunstancia, y no te damos gracias, Señor, porque lo que hiciste ayer, hoy te glorificarás el doble en nuestras vidas. Padre, perdónanos porque hay veces no te damos la gloria y la honra a ti. Perdónanos porque de pronto hemos levantado ídolos. Es que el trabajo, es que mi jefe, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que este negocio. No te damos la gloria a ti, Señor. No te damos el primer lugar. Hoy, Señor, danos ese espíritu de agradecimiento a ti. Agradecerte porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Agradecerte porque nos tienes llenos de vida. Agradecerte por un día más de vida. Agradecerte por guardarnos y protegernos. Agradecerte por la vida, por la salud, por la familia. Hoy te damos, Padre, a ti gloria, honra, majestad y poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer con una palabra profética para una familia que se le ha olvidado agradecer a Dios. Pero veo que es una familia que está muy bien. Y a pesar de que está muy bien, se le ha olvidado agradecer al Señor por cómo el Señor los ha guardado y los ha protegido y los tiene en familia. Y esta mujer, Dios le ha dado una palabra para esta familia. Una palabra en la cual el Señor le trae respuesta a una promesa que el Señor tiene para ustedes. Continuemos con un tiempo más de alabanza y oración. Quédese para la palabra de la promesa, la palabra de la ofrenda, que es una promesa para todos. Continuemos con la alabanza y la oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.